En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conozco y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Muy buenos días para todos. Bueno, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, la liturgia de la Iglesia siempre nos presenta esta figura de la que hoy hacemos veneración, vamos a decirlo así, de esta forma, que es la figura de Cristo como buen pastor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una reflexión en torno a esto que nos ofrece hoy la liturgia de la palabra y vamos a seguir más o menos el siguiente hilo conductor. ¿De acuerdo? En primer lugar, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dirá que no existe otro nombre debajo del cielo por el cual todos seamos salvos, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, con su entrega por nosotros en la cruz, a través de su misterio pascual, nos ha concedido a nosotros la posibilidad de ser partícipes de los bienes de la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, esa gracia que Dios obra en nosotros y que hace posible que sea derramado en nuestro corazón el Espíritu de Dios, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la vida, hace que seamos constituidos verdaderamente hijos de Dios, que es lo que nos va a decir San Juan hoy en la carta. Verdaderamente somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado a lo que somos llamados, a hacer una sola cosa con Dios en el cielo. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues precisamente por todo eso que ha hecho el Señor con nosotros, la figura que el Señor utiliza hoy para ilustrar, ¿no?, cuán grande es el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesús, es la figura del pastor. Y por eso vamos a profundizar en qué es exactamente lo que nos transmite, nos comunica a través de esta figura. Fijaos que el Señor utiliza muchas referencias para, de algún modo, recordar cuán íntima debe ser nuestra unión con el Señor, como la vid y los sarmientos. A veces dice que somos el campo de Dios, pero esta vez somos su rebaño, ovejas de su redil. Entonces vamos a ver qué es exactamente lo que nos quiere transmitir a través de esta imagen y de esta figura, por la que de algún modo pues todos, ¿no?, vamos a reconocer pues la grandeza de su disposición y de su amor para con nosotros. ¿Queda más o menos claro? Muy bien. No os ilusionéis que esta ya es la homilía, es la introducción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar, ¿no?, todo esto que nos plantea hoy la palabra, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces nos encontramos en primer lugar con un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es continuación del discurso que escuchamos el domingo inmediatamente anterior, ¿de acuerdo? ¿Qué era lo que había pasado? De a uno. No todos al mismo tiempo. ¿Qué era lo que había pasado? Que Pedro y los apóstoles habían subido al templo para orar, y allí en la puerta hermosa del templo se encontraron a un lisiado paralítico que todo el mundo conocía en Jerusalén, porque llevaba toda su vida pidiendo limosna como consecuencia de su parálisis. ¿De acuerdo? Cuando Pedro y los apóstoles se encuentran con este hombre lisiado, pues se quedan mirando a los ojos y le dicen: no tenemos ni oro ni plata, no tenemos pasta, ¿no?, pero te damos de lo que tenemos, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y echa a andar.
Y efectivamente acontece este signo, este milagro, ¿no?, que hace que nosotros entendamos cómo el Espíritu de Cristo está presente en el desarrollo de la vida de la iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles, al recibir esa gracia, reproducen los signos que ya estaban presentes en la vida de Cristo y por tanto se presenta esta sanación de esta enfermedad y dolencia. Claro, cuando el hombre lleno de alegría, se va a darle gloria a Dios por lo acontecido, pues todos los israelitas que ven a este hombre muy conocido por todos, que de algún modo había recobrado la salud, pues no daban crédito, estaban sorprendidos, atónitos, ¿no?, asombrados por todo lo que había acontecido. Y pillan a Pedro y a Juan en el pórtico de Salomón y allí le interrogan acerca de esta realidad. ¿En nombre de quién y con qué poder ha recobrado la salud? ¿De acuerdo? Pues de ahí viene la respuesta que hemos escuchado hoy en la palabra de Dios, ¿no? Y Pedro les dice: ¿por qué nos interrogáis, no? ¿Por qué de algún modo nos cuestionáis? Primero, por hacer algo bueno, porque en el fondo le habían concedido, evidentemente, por la gracia del Señor, pues la sanación a este paralítico. ¿Y por qué nos interrogáis acerca de con qué poder hemos llevado a cabo, ¿no?, pues este portento o este milagro? Lo primero que Pedro sitúa, ¿no?, a los que están a su alrededor es: no penséis que hemos sido nosotros, que somos los que tenemos esta fuerza, ¿no? ¿De acuerdo? Porque nosotros hemos recibido una gracia de Dios para que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que veis aquí, ¿no?, pues haya recobrado la salud y se haya puesto en pie a pesar de su parálisis. El mismo Cristo que vosotros crucificasteis, Dios le concedió la resurrección y la vida, y en su nombre, pues se ha dado este portento, este prodigio, ha recobrado la salud. ¿De acuerdo? Por tanto, viene a decirles a los judíos una frase que es la que acompaña no solamente esta lectura, sino el Salmo responsorial, el Salmo 117. Pedro hace alusión a este salmo: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente lo que les está transmitiendo Pedro a los judíos? Lo que les está diciendo es que muy a pesar, ¿no?, de la cerrazón y el endurecimiento del corazón de los judíos, que llevaron en algún momento, ¿no?, a entregar a Jesucristo a los romanos para que fuera crucificado, para que se cumplieran las Escrituras, para que se manifestara el proyecto de la salvación de Dios para con nosotros, Dios lo resucitó de entre los muertos, era todo conforme a su designio de salvación para con sus hijos, y por eso aquel que vosotros rechazasteis se ha convertido en autor de salvación eterna para aquellos que creen en él. Y utiliza la figura de la piedra angular, ¿no? Pues no sé, si todos quisiéramos realizar cualquier construcción, levantar un muro, ¿no?, en aquel tiempo, pues evidentemente se buscaba que las piedras como fueran. No más que fueran más o menos, ¿no?, como cuadradas, aplanadas, no sé si me entendéis. Para poder levantar un muro, una columna, pues buscaban piedras talladas que fueran como ladrillos, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, si existía una piedra deforme, pues no nos servía. Una piedra angular es una piedra que no es llana, recta, sino es una piedra que es angular, deforme, ¿de acuerdo? Entonces uno podría decir: pues esta no nos sirve, ¿no?, la vamos a desechar. Pero si tú sigues construyendo, ¿no?, el edificio, por favor no miréis al tejado del convento, si seguís construyendo el edificio, hay un momento en el que, vamos a pensar en la construcción de este arco que está aquí, ¿no? Si seguimos construyendo el edificio y seguimos colocando las piedras, ¿no?, siguen siendo rectas, hasta que llega a la última, que es la que está justo en el centro. Padre, ¿dónde está la raja esa? Sí, hay más o menos, ¿no?, ¿de acuerdo? Y en ese lugar, para que se sostenga toda la estructura, tienes que colocar una piedra angular, de tal forma, esto sería ya física pura, ¿no?, de tal forma que las fuerzas no se distribuyan a través, ¿no?, de todo el arco, ¿no?, y se sostenga toda la estructura del edificio. Por tanto, ¿esa piedra es importante? Bueno, importante no. Fundamental, porque sin esa piedra no se sostendría toda la estructura, ¿de acuerdo?
Pues es lo que les dice a ellos: a pesar de que vosotros rechazasteis a Jesús el Nazareno, a pesar de la dureza de vuestro corazón, ese que rechazasteis se ha convertido para vosotros en piedra fundamental para la construcción de un edificio santo. Y ese edificio es la Iglesia, ¿no?, que es el destinatario, el pueblo destinatario de la obra de la salvación de Dios. ¿De acuerdo? ¿Queda eso claro? Por tanto, eso quiere decirnos, como hoy nos lo plantea la palabra de Dios a través de esta reflexión que hace Pedro, que no existe ningún nombre debajo del cielo por el cual nosotros seamos salvos. El único que nos concede realmente a todos y cada uno de nosotros acceso a los bienes eternos es Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios que vino a este mundo para rescatarnos, ¿no?, de la oscuridad, de las tinieblas, ¿no?, a las que estábamos sometidos como consecuencia del pecado, y para otorgarnos la gracia y ser partícipes de los bienes del cielo. ¿De acuerdo? No existe otro nombre debajo del cielo para que alcancemos esa salvación. ¡Qué fuerte! Porque alguien podrá decir ante esta reflexión: bueno, Padre, tengo una pregunta, ¿y las demás religiones? Y las demás alternativas que se nos ofrecen, ¿no?, a nuestro alrededor como criterio de salvación. Os voy a poner a prueba en algo que uno podría pensar, bueno, dentro de la consideración podría ser, ¿no?, como muy fuerte de nuestra parte que Jesucristo es el único nombre debajo del cielo para que alcancemos la salvación. Pero Padre, y entonces todo lo demás que existe a nuestro alrededor, quienes no reconocen a Cristo. ¿Qué entendemos por salvación? Participación de los bienes eternos junto a Dios en el cielo. ¿Es exactamente lo mismo que nos plantea la reencarnación, por ejemplo? Parece ser algo como lo mismo, ¿no? Porque normalmente dentro de la visión, dentro de la antropología oriental, fijaos que nosotros estamos situados dentro de una antropología que podríamos llamar occidental y de base y de fundamento cristiano. En la antropología oriental la concepción del hombre es completamente distinta y el alcanzar la salvación o el alcanzar, ¿no?, como la plenitud tiene un camino muy distinto que no pasa por Cristo. Para ellos, la salvación consiste fundamentalmente en un proceso cíclico reencarnacionista, en el cual yo tengo que vivir un proceso de purificación, que depende de mí, a propósito, ¿no?, depende de mi esfuerzo y de mi dedicación, para que de esa manera en algún momento, a través de ese desarrollo cíclico, en algún momento yo pueda liberarme y alcanzar, ¿no?, la nirvana, ¿no?, alcanzar el salir, ¿no?, de este acertijo, ¿no?, que se da en mi vida y reconocer que soy parte de un absoluto, un efluvio de la divinidad en la cual encuentro ya mi realización y mi plenitud. De tal forma que evidentemente el peso específico de esa salvación depende de quién. Depende del proceso de purificación que yo viva. Y hay como yo no viva ese proceso de purificación. Porque entonces vendría a decaer, ¿no?, e ir poco a poco degradándome, ¿no?, dentro de la estructura de la naturaleza, ¿no? ¿No me explico? O sea, que vas caminando por ahí y ves una hormiga o lo que sea, ten cuidado, ¿no? Es tu abuelo, ¿eh? ¿Me explico? Nosotros no creemos en la reencarnación. El cristianismo es incompatible con esa visión cristiana del hombre. Porque nosotros creemos en la linealidad de la vida y creemos en un Dios que es personal. Nosotros no nos difuminamos en un absoluto, en una energía. Nosotros creemos en una relación entre un padre y nosotros que somos sus hijos. Si perdemos de vista ese criterio, podemos caer en un cierto relativismo y en un sincretismo religioso que nos va a llevar a perder completamente la identidad de lo que somos según el proyecto de Dios. Y tenemos que ser conscientes de nuestra especificidad, de aquello que en algún momento define realmente lo que ha obrado Cristo en nuestra vida. ¿De acuerdo?
sin pretender que yo establezca un juicio sobre el hecho religioso y sobre las religiones de la tierra, que creo yo que debemos considerar que son parte del esfuerzo del hombre por dar respuesta a sus inquietudes más fundamentales y a su sed de trascendencia. Lo cierto es que en algún momento tenemos que ver la especificidad del cristianismo para que logremos darnos cuenta del tesoro, ¿no?, por el que hemos sido enriquecidos a través de la revelación cristiana. Es el Hijo de Dios el que se ha manifestado en medio de este mundo para que nosotros tengamos vida. No me miréis con cara de... Porque en el fondo tenemos que ser conscientes del alcance de nuestra fe. No somos una religión de libro. No creemos que la salvación se da por el cumplimiento de normas y leyes, como le pasa al judaísmo, como le pasa al islam, como le pasa a los cristianos que salen fuera del contexto de la comunión con la Iglesia e intentan transmitirnos y comunicarnos que lo único importante es la palabra de Dios y cumplir la ley del Señor, tal como lo entendía el pueblo judío. No somos una religión de libro, meteos eso en la cabeza. Como cristianos, nosotros católicos creemos firmemente que Dios nos concede la gracia a través de una relación muy personal y muy íntima con el Señor que se nos da a través de la gracia sacramental. Ese es nuestro camino de salvación. Entrar en comunión ¿con quién? Con Cristo. Y Cristo no es una energía, Cristo es una persona. Es una relación de amor. ¿Qué es más perfecto que una relación de amor si lo vislumbramos desde esa perspectiva? Así que todas las religiones son lo mismo. Es más, el reto fundamental que tiene una persona con fe y con búsqueda de trascendencia es ser capaz en algún momento de mirar cada una de esas alternativas y ser consciente que hay un proceso de depuración, que hay un proceso en el cual yo alcanzo un convencimiento, ¿no?, ante aquello que de algún modo llega a lo más profundo de mi ser. No debemos renunciar nunca a esa búsqueda de la verdad plena, que nosotros creemos sin menosprecio, porque lo hemos recibido como una gracia, porque de algún modo muchos de nosotros estamos aquí por pura gracia, ¿de acuerdo? Porque, a ver de dónde venimos. Pero si estamos aquí es por una gracia de Dios. Por eso, sin menosprecio a quien en algún momento todavía no ha encontrado esta respuesta y no tiene esta relación íntima con Jesucristo, nosotros proclamamos y anunciamos que no existe otro nombre por el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo nuestro Señor. Y en Él de alguna manera tenemos que desarrollar, ¿no?, pues esa comunión, esa intimidad. Y alguien podría decirme, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que ser Él? Bueno, entonces ahí viene la segunda parte de esta reflexión. ¿Por qué tiene que ser Él? ¿Ha hecho algo para que yo en algún momento le acredite a Él como autor de salvación eterna? ¿No lo ha demostrado de alguna forma? ¿Qué ha hecho Jesucristo por ti? Fijaos de algo interesante dentro del proyecto de la salvación de Dios. Dios en ningún determinado momento ha puesto la salvación en nuestras manos para que dependa de nosotros. No sé si os dais cuenta de esto. O sea, que la salvación no depende del esfuerzo que vosotros realizáis. Es cierto que el Señor necesita nuestra disposición, necesita la apertura de nuestro corazón, pero evidentemente esa obra, esa santificación, esa participación en los bienes eternos, si dependiera de nosotros, ¿a dónde nos llevaría? Si aquí todos los que estamos somos imperfectos, somos frágiles y débiles. El signo de la habilidad está presente en todos y cada uno de nosotros. ¿O es que alguien va a levantar la mano y me va a decir, no, padre, yo no, yo soy perfecto, yo soy perfecta? Todos somos frágiles y débiles. Si dependiera de nosotros, nos encontraríamos rápidamente con límites, nos encontraríamos rápidamente con nuestra contingencia, con nuestra incapacidad de resolverlo todo o de comprenderlo todo. Y al final, pues evidentemente nuestros esfuerzos, ¿en qué quedarían? En cansancio. Ya lo dice uno de los cánticos del siervo de Yahvé, en vano he luchado, ¿no?, con mis propias fuerzas. Porque a fin de cuentas, ¿no?, pues se entiende
que la salvación es algo gratuito, es un don de Dios que nos ofrece a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesús, que al vernos desvalidos y sin méritos propios, sin identidad, perdidos, sometidos a un montón de esclavitudes que normalmente lo que hacen es degradar nuestro corazón y hacernos sentir que la vida no tiene sentido. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Nos ha dado esperanza, nos ha dado, haciéndose hombre evidentemente y siendo partícipe de nuestra naturaleza, que es el gran milagro, el gran hecho extraordinario que en algún momento precede el acontecimiento de la Pascua, porque Dios se ha hecho hombre, se ha bajado a nuestra condición. ¿Queréis un gesto de amor de un Dios? Se pone a tus pies, se abaja a tu condición. ¿Qué Dios hace eso? Es que nosotros mismos, cuando en algún momento tenemos algún poder, ¿somos capaces de abajarnos? Si nosotros de algún modo nos dejamos tentar rápidamente por la soberbia, pero Dios no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que condescendió y se hizo hombre, naciendo en el seno de la Virgen María, para hacerse uno como nosotros, para comprendernos en nuestra debilidad. Y siendo consciente de nuestra flaqueza y según y en conformidad a la voluntad del Padre, ¿qué hizo Jesús? Hizo esto. Entregó su vida por nosotros. Esa es la razón fundamental que lo acredita como Salvador, que lo acredita ante Dios y ante nosotros como mediador de la nueva y eterna alianza, que entregó su vida por mí. Eso deberías metértelo en tu cabeza. Cristo entregó la vida por ti. ¿Y por qué hizo eso? Porque a través de esa entrega quiso cargar primero que todo, ¿no?, con el peso, ¿no?, de nuestra debilidad y de nuestra flaqueza. Eso lo contemplamos el día del Viernes Santo, entendiendo que el peso que merecíamos, el peso de justicia que recaía sobre la humanidad, Cristo lo quiso poner en su espalda, ¿no? ¿Entendemos eso? Víctima expiatoria por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo se convierte para nosotros en autor de salvación eterna porque nos confiere la gracia. ¿A través de qué? A través de la profunda unión que existe entre Él y nosotros, porque somos con Él como si fuéramos un solo cuerpo. De tal forma que Él, como cabeza, le confiere al cuerpo, que es la Iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros, la participación en la vida de Dios a través de esa gracia. Y esa gracia, que es el don del Espíritu Santo derramada en nuestro corazón, es la que finalmente nos santifica y nos lleva de alguna manera, ¿no?, a vivir conforme a la vida de Cristo, ¿no?, como reproduciendo sus propios sentimientos, ¿de acuerdo? Y si Cristo es Hijo y en nosotros se reproduce esa vida, ¿qué significa? ¿Que qué somos a los ojos de Dios? ¿Cómo nos ve Dios? No nos ve como hijos en el sentido, mis hijos, no. Dice San Juan, por Cristo, ¿no?, nosotros hemos adquirido una condición nueva. Somos hijos de Dios y verdaderamente lo somos, lo cual no es algo simbólico, es algo real. Dios, cuando nos mira a nosotros, es como si contemplara ¿a quién en nosotros? A Jesús, por esa profunda unidad. Y se repite lo que escuchamos en su momento en el bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo, esta es mi hija amada, en la cual me complazco. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, que entendamos el alcance de nuestra dignidad, la definición de lo que somos. Si eres hijo, eres heredero. ¿De qué? ¿De qué? ¿Heredero de qué? Pues no de bienes materiales, lo siento mucho por la noticia, sino heredero, ¿no?, partícipes de la bienaventuranza eterna, de los bienes del cielo. Y eso San Juan nos lo quiere recordar hoy. Cristo ha muerto y ha entregado su vida para que tú recobres tu dignidad. Fuiste creado por Dios, eres hijo de Dios. El pecado mancilló o mancilla, ¿no?, continuamente esa identidad, pero por los méritos de Cristo renovamos en nosotros nuestra vocación de hijos. Y por eso miramos al cielo y miramos y contemplamos a Dios como que
como Padre, un Padre providente, un Padre que en algún momento se preocupa y es solícito a ayudarnos a todos y cada uno de nosotros a desarrollar nuestra vida y alcanzar nuestra verdadera realización como hijos de Dios, para que tengamos felicidad plena, para que no andemos perdidos por este mundo buscando lo que no se nos ha perdido. Sois hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que seremos, porque cuando vayamos al cielo, más allá de la consideración de nuestra filiación, en cuanto a que somos hijos de Dios, pues allí esa gracia nos hará con Dios una sola cosa. Entonces, ¿qué seremos? O sea, habrá una comunión de vida y amor tan perfecta, tan grande, que de algún modo, ¿no?, sentiremos, digamos, lo que San Juan en el Apocalipsis plantea, es que sentiremos como el amor del esposo por la esposa, ¿no? Bueno, en el sentido sobrenatural. Valga la aclaración, ¿no? Que seremos una sola realidad, una sola comunión con Él. Y eso no se ha manifestado, pero a eso es a lo que apunta fundamentalmente el proyecto de Dios, a que tengáis plenitud y eternamente. ¿De acuerdo? Entonces, para poder ratificar esta idea, pues aparece la figura del buen pastor. Entonces, hombre, ¿por qué el pastor? Yo tuve, ¿cómo diríamos esto? Yo he tenido una experiencia fenomenológica de esto. Voy a explicar, ¿no? Cuando yo era estudiante, hace un montón de años atrás, yo estaba en Navarra, estaba por ahí nos situaron, ¿no? El obispo nos situó mientras éramos estudiantes en la universidad, nos situó en una ermita perdida en el campo, en el Valle del Yerri, por ahí entre Estella y Pamplona, ¿no? O sea, un sitio navarrico, ¿no? Puro campo, ¿no? La ermita estaba en el medio de dos pueblos, de Lácar y de Ayós, son los pueblos, y la ermita en el centro, y eran pueblos, ¿no?, agrícolas y de sembradío y de ganado menor, diríamos así, ¿no? Entonces, por tanto, muchas veces pasaban delante de nuestra ermita, pasaban los pastores con sus ovejas, y muchas veces pastaban frente a nosotros. Entonces ahí está, voy a averiguar eso del buen pastor, ¿no? Me salgo, ¿no?, allí, ¿no?, y me quedo mirando el rebaño, ¿no? Entonces voy a llamar a las ovejas. ¡Eh! ¡Venid! O sea, ni caso. No me hacían ni caso. De verdad, de corazón, ¿eh? Yo decía, pero esta, no, saqué algo así, a ver si con algo de, para que... Una impotencia tremenda, ¿no? Estás... Y, de todo hice para intentar captar la atención y ni modo, estaban ahí las ovejas. Pero llegó un momento, ¿no? El pastor estaba... Y de repente hizo como un sonido, ¿no? Algo así. Así, ¿no? Y mira, se fue el tumulto de ovejas detrás de él. Pero vamos. Entonces hay que entender esto, ¿no? Porque esta experiencia, aunque es una experiencia, ¿no? Nunca se me va a olvidar esto, ¿eh? Aunque sea una experiencia, ¿no?, me ayuda a comprender muchas cosas interesantes de eso que plantea el Señor en la palabra. Creo que son tres ideas fundamentales las que transmiten el día de hoy. Yo soy el buen pastor, primero que todo, ¿no? Yo soy el buen pastor. Y hace una diferencia muy clara. Yo no soy un pastor asalariado, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Un pastor asalariado es el que está cuidando el rebaño porque le pagan. ¿Me explico? Lo único que le interesa, ¿qué es? Lo único que le interesa es el dinero. Por tanto, ¿dónde está puesto, digamos, el fundamento de su búsqueda en sí mismo? ¿De acuerdo? ¿Le preocupan las ovejas? Desde que me paguen. A mí las ovejas no me importan. Lo que importa es que me paguen. El salario. ¿De acuerdo? Ahora, como venga un peligro, ¿qué busca primero el pastor asalariado? Primero se busca salvar el pellejo. ¿Me explico? No se va a exponer a los peligros, ¿no? ¿Me explico? Correrá más rápido que las ovejas, evidentemente, ¿de acuerdo?
Dice, ¿no?, la palabra de Dios, que ese pastor asalariado, ¿no?, cuando ve el lobo, huye y deja a las ovejas a merced del lobo, que hace estragos, ¿no?, con el rebaño. ¿Y qué hacen las ovejas cuando ven un lobo y no está el pastor? Se dispersan. O sea, porque evidentemente divide y vencerás. Porque si están divididas, ¿qué pasa? Pues puede atacar a las más débiles, a las más pequeñas, que es lo que quiere fundamentalmente el lobo, ¿no? Quitarle fuerza al rebaño. Y la garantía de que el rebaño permanezca estable es el pastor. Yo recuerdo en la oración sacerdotal de Jesucristo en la última cena, cuando dice el Señor, ¿no?, Señor, te pido por esto, los mando para el mundo, no son del mundo, ¿no?, pero los mando al mundo, son como corderos en medio de lobos. No quiero, madre mía, por Dios, Señor, ¿cómo los mandas tú como corderos en medio de lobos? Pero el Señor nos ofrece una garantía: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo cual significa que si yo estoy junto al pastor, que es lo que dice el Salmo 20, muchos, ¿no?, recordarán este salmo, ¿no?, es un salmo que hoy podríamos leer, es un salmo que tenemos normalmente en la Biblia en casa con una telaraña de página a página, bueno, nunca movemos esas hojas de ahí, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tu vara y tu cayado me sosiegan. El buen pastor, el que de algún modo, ¿no?, sí se preocupa por el rebaño, dice, es el que da la vida por las ovejas. Ante los peligros, ¿quién se pone primero? Se pone él, con su cayado para defenderlas. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis esto? Entonces, la primera idea que quiere transmitirnos el Señor es ese, el amor y la solicitud que tiene el Señor por cada uno de nosotros, que somos ovejas de su rebaño. ¿Queda claro, no? La segunda idea que nos transmite, ¿no?, es esa de que yo doy la vida por las ovejas. Yo me preocupo realmente por vosotros. El Señor se preocupa diligentemente por todas y cada una de nuestras necesidades, porque nos ama. Hay gente que dice, Padre, ¿será que el Señor me escucha? ¿Será que cuando yo le hablo, no estará ocupado? ¿No escuchará más a Benito que está más cerca? Pero el Señor nos atiende a todos con solicitud, porque cuando uno ama, realmente uno dedica toda su vida y todo su corazón a cada uno de los que ama. ¿O no? Pues así lo hace el buen pastor. Da la vida por sus ovejas. Hay autores espirituales que dicen que si hubiéramos sido la única criatura sobre la faz de esta tierra, el Señor hubiera muerto por nosotros, por cada uno de nosotros. Aunque fuéramos los únicos sobre la faz de la tierra, Él hubiera entregado su vida, hubiera derramado su sangre para que yo hubiera alcanzado la salvación. Meteos eso en la cabeza, te ama con amor particular, con amor íntimo. Además dice una segunda idea que es fundamental: el pastor conoce a sus ovejas, a cada una la llama por su nombre. Y todavía establece una comparación que es mucho más tremenda. Dice, así como el Padre, como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, así el pastor conoce a sus ovejas. ¿De qué conocimiento estamos hablando? ¿Cómo conoce el Padre a su Hijo? En el seno de la Santísima Trinidad no va a conocer el Padre a su Hijo, Padre. ¿Cómo lo conoce entonces? Perfectísimamente, íntimamente, el Padre conoce a su Hijo. Y nos dice, de la misma manera, el pastor conoce a sus ovejas. Por tanto, el Señor, ¿dónde mira? A lo más, ¿quién te conoce? Yo creo que el Señor nos conoce más que nosotros mismos. Mucho más que como nosotros nos vemos a nosotros mismos, el Señor nos conoce muchísimo más. ¿El Señor qué te diría? ¿Qué me vas a contar? Si yo te conozco, conozco tus virtudes, conozco todas tus capacidades, todo con lo que has sido enriquecido, ¿sí? Que eso es lo que nos llena, ¿no? Pero también conozco tus defectos, tus flaquezas, tus fragilidades, tus pensamientos más íntimos, tus intenciones.
el que está diciendo en este momento el cura se está enrollando, el Señor conoce todo, todo lo que hay en nuestro corazón. No se le escapa nada. Y por eso sabe perfectamente lo que necesitamos. Por eso el pastor no le pregunta a las ovejas, ¿a dónde queréis ir? ¿Qué queréis comer? Eso se lo pregunta el pastor a las ovejas. ¿Qué hace el pastor? Diligentemente, sabiendo cuáles son las necesidades de las ovejas, ¿qué hace? Él las conduce y las lleva para que pasten y para que beban, para que puedan de algún modo mantenerse, ¿no?, fuertes. De la misma manera el pastor que conoce cuáles son nuestras necesidades, nos ofrece los pastos abundantes y las aguas preclaras de la gracia para que nosotros tengamos fortaleza, para que tengamos vida en nosotros. ¿Me entendéis esto? Sí. ¿Tendría razón una oveja en rebelarse? Y decir, pues yo no quiero seguir a ese pastor, yo me voy por mi cuenta. ¿Se expondría esa oveja? No, esa oveja se pierde seguro. Menos mal que como el Señor ama a sus ovejas, ¿qué hace el Señor cuando se pierde una? Cuando se vuelve testaruda, cuando se transforma de oveja en cabra, ¿no? ¿Qué hace el Señor cuando pasa eso? Cuando pasa esa transformación, que alguno la puede sentir, vale, sí, yo me siento a veces como, ¿no?, que me salen, que me vuelvo más cabra, ¿no?, que oveja, ¿no? Si os dais cuenta, ¿no?, particularmente la oveja tiene una peculiaridad y es que es dócil, se deja conducir. La cabra no, la cabra tira para el monte. Entonces a veces vivimos esta transformación en nosotros, nos volvemos cabras. Bueno, pues el Señor sale en búsqueda de la oveja perdida, la toma sobre sus hombros y ¿hacia dónde la conduce? Nuevamente al redil. ¿No recordáis esta imagen? Mira, yo cuando escucho este evangelio, ¿no?, escucho este evangelio de que toma sobre sus hombros a la oveja perdida y la lleva, siempre me acuerdo de Jacinta Marto, de la pastorcita de Fátima. No sé si alguno conoce más o menos la historia de Fátima, ¿de acuerdo? Dice, en las anécdotas que cuenta Lucía, ¿no?, de los niños, la imagen que más le impactaba a Jacinta era la imagen del buen pastor. Por una estampita que en algún momento había visto, se ha dado cuenta, no, es que es tan hermoso comprender, ¿no?, a ese señor, ¿no?, que está ahí en medio del rebaño con su ovejita en los hombros, ¿no?, y así se quería sentir Jacinta, ¿no? Y dice que muchas veces cuando iban con los rebaños, Jacinta iba, se metía con las ovejas, cogía, me imagino que la pobre, ¿no?, pues, estoy como Jesús, ¿no?, así, en medio, ¿no?, del rebaño, y de hecho, donde fue enterrada, donde reposa el cuerpo de Jacinta, la beata Jacinta Santa Jacinta, justo arriba está la imagen de ella con las ovejas, para recordar cuál fue esa figura que en algún momento le cautivó y le llenó el corazón, la figura del buen pastor, porque es una figura que está llena de mucha ternura, de mucha delicadeza y de mucho amor. Y ante ese amor, ¿cómo se responde? Con docilidad, con gratitud y sobre todo con confianza. No es lo propio que tendría que tener una oveja, confianza. Además, porque en el fondo, la tercera idea que nos transmite el Evangelio en el día de hoy dice, y hay ovejas que no son de este redil. ¿Por qué dice el Señor esto? Digamos, cuando el Señor viene, ¿cuál es el rebaño que en teoría se le había confiado? El rebaño de Israel. Pero cuando Él dice, hay ovejas que no son de este redil, significa que su amor no se va a quedar, digamos, contenido, ¿no?, en un grupo específico, sino que de algún modo Él quiere manifestar ese amor a ¿quiénes? Hay unos que no hacen parte del rebaño, pero también yo quiero acercar a todos esos al rebaño, porque quiero que haya un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué hace el lobo con las ovejas? Las dispersa y las divide. ¿Qué hace el buen pastor? Las reúne y las congrega.
Ahí está la diferencia clara entre el espíritu de Dios y el espíritu del mundo, el espíritu del mal. Dios aúna, genera comunión. En ningún determinado momento podemos hacer parcelación de rebaño. ¿Me explico? Es que somos nosotros aquí, ¿no? Los demás, somos nosotros el rebaño. No caigáis nunca en la tentación de creer que en algún determinado momento la salvación es para unos pocos, o que unos pocos gozan de la plenitud de la verdad. Todos somos parte del único rebaño que de algún modo, ¿no?, quiere de algún modo estar protegido por el único pastor eterno de las almas, quien de algún modo, de una manera bastante patente, vamos a decirlo de esta forma, se ha apropiado de ese título, no por grandeza ni por imposición, sino entregando su vida por nosotros. Y es lo que termina diciendo el Evangelio. Mi Padre me ha confiado esto, es la tarea que el Padre me ha encomendado, por eso a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me quita la vida. Yo la entrego, y la entrego libremente, para que podamos entender que realmente ese acto, ¿no?, por el cual de algún modo nosotros hemos alcanzado esa salvación, es un acto de amor, un acto gratuito de amor, que no lo hemos merecido, ninguno de los que estamos aquí hemos merecido esa salvación. Dios nos la ha ofrecido de manera gratuita, y es la manera como se presenta ante nosotros, de tal forma que podamos confiar en su palabra, confiar en su enseñanza, confiar en lo que Él dispone a nuestro alrededor para que encaminemos nuestros pasos y seamos de alguna manera parte de su rebaño y de su redil. De tal forma que cuando yo escuche la voz del Señor pueda reconocer, ¿no?, su voz y pueda seguirle. Mis ovejas escuchan mi voz, reconocen la voz del pastor y le siguen. Hoy en día está la voz del pastor y bueno, la voz de 300.000 voces, ¿no?, que nos quieren llevar en dirección contraria. ¿Cuál vas a escuchar tú? Bueno, o me voy, o escucho la voz del Señor, ¿no? Escucho la voz del Señor y de algún modo me vuelvo oveja, o sigo escuchando la voz del mundo y me vuelvo cabra. Así que yo os pido de corazón que confiéis en el Señor. Si hoy lo contemplamos a través de la figura del buen pastor, es para que reconozcamos cuán grande ha sido su amor para con nosotros, para que le abramos el corazón, para que en algún momento no tengamos miedo, porque una oveja no tiene miedo si el pastor está con el rebaño. ¿Y el pastor cuándo va a estar con nosotros? Siempre. Lo ha dicho, que Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Hay personas que en algún momento, ¿no?, se vuelven cabras, se caen por ahí por un risco, y el Señor me abandonó. Que no, el Señor te abandonó, si tú misma estás ahí, pues. Y sin embargo, ¿no?, a pesar de que estés herida en ese risco allá tirada, ¿qué hace el Señor? Viene y te dice, ¿para qué se fue? ¿Ahí te quedas? ¿Qué hace el pastor? Recoge a su oveja y la lleva al redil, la sana, la alimenta, la fortalece. ¿Me explico? Sí, le quita los... En fin. Así que vamos a pedir esa gracia especial. Hoy la palabra de Dios, si os dais cuenta, es muy concreta, muy cortita, ¿no? O sea, el Padre no se puede enrollar más. Así que vamos a pedir especialmente esa gracia al Señor, para que tengamos esa disposición, esa docilidad. Hoy el Señor nos invita a ser ovejas de su rebaño. Sed dóciles, sed humildes, pedir la gracia al Señor para que escuchemos su palabra y para que tengamos vida y vida abundante, para que a través de esa serenidad, a través de esa confianza, tengamos esperanza y paz, para que el lobo lo mantengamos alejado y sobre todo para que tengamos fuerza y comunión, que eso es muy importante dentro de la reflexión del día de hoy, ¿de acuerdo? Para que no nos dejemos tentar por la división o por pensar que somos mejores que alguien. Todos necesitamos del Señor. No hay ninguna realidad que sea perfecta en la vida de la iglesia. Todos de alguna manera
caminamos bajo el cayado y siguiendo los pasos del único pastor eterno de las almas. ¿De acuerdo? Es más, ¿no? Hoy en día, ¿no? Pues sí, se puede plantear, que el día del buen pastor, pues el día de los curas. Yo, no. No, es pastor nuestro también, que te diga. O sea, en el fondo a quien tenemos que mirar hoy y a quien tenemos que ofrecerle nuestra vida y nuestro corazón es al pastor eterno de las almas, que es el que de algún modo ilumina el camino de toda la iglesia, de tal forma que no nos sintamos. Por eso es bueno sentirse iglesia y sentir que somos parte del rebaño, ¿de acuerdo? Y no que una oveja esté mirando esa oveja. Esa no es nuestra tarea, ¿me explico? Hay que pedir esa gracia especial para que se fortalezca la comunión y el rebaño sea fuerte. Y si el rebaño es fuerte, el lobo no puede. Pero como le dejemos resquicio y nos apartemos del pastor, el lobo hace estragos en el rebaño. Ya sabéis quién es el lobo, ¿no? Así que, no, ¿quién es, padre? ¿Quién es? No sé. Pues el diablo, que su palabra significa el que divide, diabolos, el que divide. Tened cuidado con eso, ¿de acuerdo? Pues nada, continuamos la celebración de la Eucaristía y le pedimos al Señor esta gracia y como rebaño continuamos mirando hacia el pastor eterno de las almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.